Bueno, sí, lo que nos toca ahora son como dos temas. Uno es el tema de la historia de la iglesia, que son 2000 años de historia, así que las tenemos que hacer en muy poco tiempo, media hora. Vamos a intentar hacer dos clases de media hora. Y lo otro es las relaciones entre la iglesia y el Estado, entre los cristianos y la sociedad civil. Bueno. Entonces, bueno, Dios ha puesto toda su misión redentora, nos ha querido asociar a los seres humanos, ¿no? Siento que la iglesia es la continuación de esa misión que Jesucristo vino a traer aquí al mundo, ¿no? Jesús cuando se va al cielo les dice, vayan por todo el mundo, bauticen, prediquen, anuncien el Evangelio, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, eh, Jesús se apoya en los seres humanos, en los bautizados, y entonces constituye esa sociedad que está compuesta por un elemento divino, porque la razón de ser de la iglesia es un motivo sobrenatural, es la salvación, sobre todo la salvación eterna, y cuenta con unos medios también sobrenaturales, la gracia santificante, los sacramentos, eh, la doctrina, que es divina, ¿no es cierto? Pero también está todo ese tesoro maravilloso, Dios se lo entrega a seres humanos, que somos seres limitados, ¿no? Entonces, evidentemente eso implica una enorme confianza por parte de Dios hacia todos nosotros. Cicerón decía que la historia es maestra de la vida. O sea, la historia nos enseña un montón de cosas, nos sirve como experiencia, nosotros tenemos que pasarnos en la historia para aprender cómo es la vida, cómo son las cosas, ¿no? Entonces, la historia de la iglesia tiene cosas maravillosas, tiene cosas que son monumentales, enormes, son como epopeyas, cosas eh, bueno, la evangelización de las civilizaciones, ¿no? Que se plasma en muchísimas obras de arte, en muchísimas, o sobre todo en obras de misericordia, bueno, muchísimas cosas maravillosas. Y a la vez tiene también muchas oscuridades, ¿no? Muchas cosas bastante hasta tenebrosas, diría yo, ¿no? Entonces, la historia de la iglesia nos puede servir, por una parte, como una piedra de donde tropezamos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Que una cosa tan maravillosa haya atravesado por tantas locuras, barbaridades, pecados, ¿no es cierto? Y por otro lado, también a uno le da una esperanza, porque cuando uno ve que una institución sobrevive a pesar de todas estas limitaciones y a pesar de todos estos errores y a pesar de todos estos pecados, uno dice, acá realmente Dios está, ¿no? Eso que dice Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, en realidad solamente se explica la supervivencia de la iglesia porque Dios la está sosteniendo, ¿no? Bueno, entonces, la historia de la iglesia comienza, la iglesia tiene la misma suerte que su fundador. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Los primeros siglos de la iglesia están signados por la persecución. Las persecuciones no eran continuas, no es que no se pudieran nunca en un momento profesar la fe. Había momentos en los que las persecuciones eran más crueles, más críticas, sobre todo la última que fue la de Diocleciano, que fue a principios del siglo IV. Entre otras cosas, a los cristianos los acusaban de idólatras y de paganos, porque los romanos exigían el culto al emperador, y entonces los cristianos se negaban a adorar al emperador o adorar a las divinidades paganas, ¿no? Entonces los acusaban eso de ateos, sorprendentemente
la acusación era de ateos. Bueno, estas persecuciones terminan con Constantino. En el año 313, el edicto de Constantino, el edicto de Milán, permite la libertad de cultos en el Imperio Romano, y un poco más adelante, con el emperador Teodosio, ya a fines del siglo IV, ya el cristianismo se constituye en la religión oficial del imperio. Ya en esto empieza a haber una mezcla entre lo religioso y lo político, ¿no? Porque los emperadores también, al principio, ven al cristianismo como una limitación a su poder. Cuando el cristianismo empieza a crecer, ellos empiezan a decir, bueno, estos están compitiendo con nosotros, van a tener más éxito los cristianos que el emperador romano, ¿no? Entonces ven la adoración al único Dios, la ven como un peligro, como un riesgo para los emperadores. Ahora, cuando ya se ha extendido tanto el catolicismo en el imperio, es como que los emperadores dicen, bueno, si no puedes a tu enemigo, únete a ellos, ¿no? Creo que viene de lejos el tema ese. Entonces, empiezan a mirar al cristianismo de otra manera distinta, es decir, casi como el soporte de su poder temporal, ¿no? Bueno, entonces, ahí está ese claroscuro, ¿no? Siempre va a haber entre la religión y el Estado, no solamente en la Iglesia Católica, también entre otras religiones, siempre hay como una tensión, ¿no? O sea, eh, hay, por supuesto, conversiones que son absolutamente sinceras, y hay otras conversiones que son están muy mezcladas con intereses personales, ¿no? Así decía un amigo mío, yo siempre he sido fiel a mi sinuosa línea de conducta en pos de mis intereses personales, así decía este amigo mío. Y desgraciadamente con la religión también pasa eso, ¿no? Ahora hay una serie que se llama The Last Kingdom, está en Netflix, El Último Reino, que son las invasiones de los vikingos a Inglaterra. Y en realidad, la verdad, para mí que es una especie de propaganda anticristiana, porque la verdad es que los cristianos quedan tan mal parados, o sea, se quedan mal parados porque el rey comete todo tipo de barbaridades en nombre de la defensa de Cristo. En realidad, defiende a Cristo para la defensa que él hace de la religión, es más una defensa de su propio poder, digamos, ¿no? Él, el poder suyo lo hace, digamos, lo funda en la religión, ¿no? O sea, pero es una utilización de la religión para conseguir el poder político, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que muy piantabotos esta serie, ¿no? Atrapa porque está muy bien hecha desde el punto de vista técnico, está muy bien interpretada, tiene unos actores muy buenos y demás, pero la religión, digamos, queda muy mal parada. Bueno, entonces, la Iglesia, se terminan las persecuciones del siglo IV, y entonces la Iglesia empieza, el cristianismo empieza a ser la religión del Estado romano, ¿no? Durante esos primeros siglos hay varias herejías importantes. En el siglo IV hay una herejía muy importante que es el arrianismo, que niega la divinidad de Jesucristo. Dice que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser intermedio, podríamos decir, entre Dios y las criaturas. Bueno, el arrianismo tuvo una influencia enorme en esos primeros tiempos, y entonces fue condenado en el año 325 por el Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Constantinopla. El Concilio de Nicea es del año 325, el de Constantinopla es del año 381.
las declaraciones que hacen estos dos concilios son los que fundan el credo. El creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso, bueno, es una fórmula que nace de la declaración del concilio de Nicea y del concilio de Constantinopla. Porque ahí es donde se va, digamos, definiendo la doctrina cristiana frente a los errores de Arriaga. Y después, en el siglo V hay otros dos herejías. La primera es la de Nestorio, que era un monje que afirmaba que en Cristo había dos personas, una persona divina y otra persona humana. Entonces, en Cristo hay una sola persona, Cristo es una sola persona, hay un solo Cristo, ¿no? En dos naturalezas. Cristo es una persona divina, es la persona del verbo, la persona divina del verbo que asume la naturaleza humana. Entonces él la naturaleza divina la tuvo desde siempre y la naturaleza humana la asume. Entonces Nestorio dice que no, que hay un Cristo Dios y otro Cristo hombre. Es un caos total eso, porque entonces, por ejemplo, dice que la Virgen no es madre de Dios, sino que es madre de Cristo, pero no madre de Dios. Bueno, el concilio de Éfeso viene a afirmar la fe verdadera, donde dice que Jesucristo es uno solo y que la madre, que María, aunque no engendró la divinidad, sin embargo le compete el título de madre de Dios, ¿no? De la misma manera que una madre, como todas las demás madres, no engendra el alma, pero no se dice que la madre es madre del cuerpo, se dice que es madre de la persona, ¿no? La maternidad es de la persona. Entonces, si la persona es divina, le corresponde el título de madre de Dios. Bueno, esa es la herejía de Nestorio. Y después está lo que se llama el monofisismo, que también es otra herejía que es muy extendida, donde se afirma que en realidad en Cristo hay una sola naturaleza. Es decir, que la naturaleza divina viene, podríamos decir, como a absorber la naturaleza humana. En realidad, Dios es, Jesucristo es Dios y la naturaleza humana queda como reemplazada por la divinidad, ¿no? Bueno, entonces estos errores también estuvieron muy difundidos, muy extendidos en aquellas épocas, en aquellos siglos, en el siglo V. Y entonces el monofisismo fue condenado en el concilio de Calcedonia. Bueno, junto con esto, estas herejías, hay grandes defensores de la doctrina de la Iglesia, ¿no? Son los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son escritores de los primeros siglos, que tienen varias notas. Primero la de la antigüedad, ¿no? Porque son de los primeros siglos del cristianismo. Segundo, que eran gente muy estudiosa, muy conocedora de las escrituras, muy conocedora San Agustín, San Magno, los padres de Occidente, San Juan Crisóstomo, bueno, son un montón de padres, ¿no es cierto? San Efrén Sirio, son de los primeros siglos, hasta el siglo VII son más o menos los de Oriente, que son los que digamos, los últimos, digamos, son hasta el siglo VII. Cuando todos estos hombres hicieron esta defensa de la verdadera doctrina, ¿no? Se llaman los padres de la Iglesia. Es muy importante la actuación de ellos porque la Iglesia considera que la revelación se asienta también en la tradición. Después vamos a ver que los protestantes solamente aceptan la doctrina, solamente la escritura, ¿no? Ellos hablan de la sola escritura.
En cambio, los católicos tenemos como fuente de revelación también a la tradición, es decir, esas escrituras interpretadas a través de estos primeros padres de la Iglesia, ¿no es cierto?, que son como los primeros comentaristas de las escrituras. Bueno, entonces, esto es la primera época, ¿no? Hasta el año, esto es más o menos hasta lo que veníamos hablando, es hasta el año 476, que es la caída de Roma, ¿no? El Imperio Romano se había dividido en dos partes, el Imperio Romano de Occidente, capital Roma, y el Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla. Bueno, en el año 476 la ciudad de Roma cae bajo el poder de un bárbaro llamado Acro, y entonces, bueno, desaparece el imperio en cuanto tal, ¿no? O sea, los pueblos bárbaros, los pueblos germanos, venían siendo empujados, y bueno, ellos, el imperio romano se fragmenta, ¿no? Se fragmenta y entonces queda en poder de los pueblos bárbaros, ¿no? Durante ese tiempo, bueno, surge el monacato, sobre todo en la época de San Benito, es decir, empiezan muchos de los monjes empiezan a vivir en monasterios, y esos monasterios se convierten en centros de oración, centros de trabajo, centros de cultura. Desde ahí se les enseña, se evangeliza, y se enseña también, se influye muchísimo en la cultura de aquellos pueblos que quedan muy primitivos, ¿no? O sea, la cultura en la Edad Media fundamentalmente se apoya en la acción de estos del monacato, de los monjes. Bueno, la Edad Media es una edad muy violenta, donde hay continuas invasiones de nuevos pueblos, y hay como un continuo caos, violencia de todo tipo. Entonces, la Iglesia sufre también esa misma, podríamos decir, esa misma influencia, ¿no? De manera tal que, bueno, incluso hay un siglo que se llama el siglo de hierro, en donde hay como mucho desorden, mucho caos en las autoridades eclesiásticas. Bueno. Junto con eso también, en el siglo VI y el siglo VII, bueno, Mahoma funda su religión, y además fundada en su poder militar. Entonces todo el norte de África lo toman los musulmanes, y bueno, y empiezan a asolar las costas del Mediterráneo. En fin, entran en España en el año 711 y ahí se instalan, ¿no? O sea, durante siglos están podríamos decir. Surgen también lo que se llaman los estados pontificios. Desde el 750, más o menos 760, desde mediados del siglo VIII hasta fines del siglo XIX, existieron unos territorios en manos del papado que se llamaban los estados pontificios. Bueno, es decir, la Iglesia salió, podríamos decir, como en defensa de los lombardos, que era un pueblo del norte de Italia, y entonces la Iglesia tenía unos territorios, y Pipino el Breve, que es el rey de Francia, acude en auxilio de la Iglesia para defenderla de los lombardos. Por eso se dice que
que Francia es la hija primogénita de la Iglesia, porque fueron, podríamos decir, los primeros reyes que salieron en defensa del papado, ¿no? Entonces, a partir de ese tiempo, de ese momento, la Iglesia recibe una serie de bienes terrenales, de territorios, ¿no? Que son gran parte del territorio de Italia y que se llaman los estados pontificios. Esto va a ser una fuente de confusión para muchos, ¿no? Porque entre las cosas que nosotros veíamos de la mezcla de lo espiritual y lo temporal, hay muchos papas que eran, ¿verdad? O sea, los papas, no muchos papas, sino en general, todos los papas eran reyes, eran papas, pero eran también reyes. Entonces, muchas veces se comportaban mucho más como reyes que como papas. Y también a ellos, podríamos decir, los afectaba toda la parte del poder, ¿no? O sea, de manera tal que estudiando la historia de la Iglesia, muchas veces la actuación de los papas es igual que la actuación del rey de Francia, o que el rey de España, o que el emperador de Alemania. Es decir, y entran en guerra y es tremendo, ¿no? O sea, esto fue causa de mucha confusión también. Esto se termina en el año 1870, cuando, con la unificación de Italia. En 1870, bueno, los distintos reinos de Italia son unificados bajo el poder bueno, de Vittorio Emanuele, ¿no? El famosísimo Garibaldi era el general que hizo podríamos decir, esta unificación de Italia, ¿no? O uno de los generales. Bueno, entonces, bueno, ¿por dónde estamos? ¿Qué otras cosas suceden en esta época? Bueno, el mismo papado, ¿no es cierto?, porque tenía estos territorios, se ve muy afectado por las disputas entre las distintas familias nobles de Italia, ¿no? O sea, entre ellos se van, podríamos decir, guerreando y peleándose por el poder. Bueno, en fin, es todo un conflicto serio. Por supuesto que junto con eso había también cosas muy importantes, ¿no es cierto? O sea, la vida de la iglesia va produciendo también, va produciendo muchos frutos espirituales, ¿no? Muchos frutos de santidad. Durante toda la Edad Media ha habido ese enorme trabajo de evangelizar, ¿no? Y de ir convirtiendo a los pueblos paganos que de a poco se iban convirtiendo al cristianismo, ¿no? O sea, se iban bautizando. Algunas veces esos bautismos provenían de que se bautizaba el rey, que se convertía el rey, y entonces es como que detrás del rey también venían otros que también se bautizaban, ¿no? Bueno, esto ha sido todo un trabajo, y siempre es un trabajo, el de evangelizar y el de llevar las cosas de Dios a la gente, ¿no? Es un trabajo que además ustedes saben, porque nosotros lo experimentamos, ¿no es cierto?, en nuestro propio interior. No es fácil servir al Señor, no es fácil entregar la propia vida, ¿no? Siempre uno está más o menos buscando, decir, sí, yo me entrego mi vida, pero más o menos. Había me mandaron un mail hace un tiempo que me decía muchas gracias porque decía: Señor, ayúdame a darte mi vida por entero. 11% el lunes, 12% el martes, 13% el miércoles. O sea, nosotros como que nos retomamos un poco, ¿no? O sea, sí, queremos ser generosos, pero nos cuesta ser generosos. Bueno, esto que cada uno de nosotros lo experimenta en la vida cotidiana, también, por supuesto, queda plasmado en la historia de la iglesia, ¿no? Bueno,
¿Qué otras cosas suceden? En el siglo X se produce un cisma importante que se llama el cisma de Oriente. Eh, ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Dónde está la cuestión de fondo de este cisma? La cuestión de fondo es esta división entre Roma del imperio, entre Roma y Constantinopla, había hecho que existiera una rivalidad importante desde el punto de vista étnico y también desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, los orientales eran más ilustrados, tenían más cultura que los occidentales, ¿no? O sea, los bárbaros que habían, podríamos decir, invadido el Imperio Romano de Occidente eran menos cultos que la gente de Constantinopla, tenían más tradición, mucha más educación. Entonces la gente del Imperio Romano de Oriente miraba a los de Occidente con una cierta, como si fueran inferiores, ¿no? Por otra parte, eh, eh, claro, la iglesia, como San Pedro había muerto en Roma, el Papa estaba en Roma, de alguna manera los de Oriente pensaban, el poder religioso también tiene que estar repartido. ¿Por qué los de Constantinopla tenemos que obedecer a los de Roma? ¿No? Bueno, entonces había toda por un lado como un menosprecio y por otro lado como una bronca porque las órdenes, podríamos decir, venían desde Roma y no desde Constantinopla. Entonces, bueno, se produjo una división. Las divisiones hay veces que provienen de cosas teóricas y otras veces provienen de que uno se lleva mal, se lleva mal con este otro, y entonces, bueno, de hecho, con Focio, que era el obispo de Constantinopla, se produce esto, ¿no? O sea, eran cuestiones humanamente, estaban como embroncados con la autoridad en Roma, y como sucede en todas las divisiones, hay como culpas compartidas, ¿no? Porque, digamos, no todos los errores los cometieron los que se fueron, ¿no? Bueno, entonces, en el siglo X con Focio se produce este primer cisma, que después intentan arreglarlos, más o menos se arregla, y después, con posterioridad, 2 siglos después, con otro obispo de Constantinopla que se llama Miguel Cerulario, también ya ahí se produce la ruptura total. Entonces, el Papa excomulga al obispo de Constantinopla, el obispo de Constantinopla excomulga al Papa, todo un caos total, y eso sigue durando, ¿no? Hasta ahora. Digamos, vieron que ahora Juan Pablo II, los últimos papas, también Pablo VI, siempre han intentado ese acercamiento entre entre las iglesias, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, el Papa Juan Pablo II y el obispo, y uno de los obispos de la iglesia, unos obispos ortodoxos, dijeron, ¿no? Olvidémonos de estas mutuas excomuniones de hace 8 siglos, ¿no es cierto? Intentemos hacer cosas juntos, ¿no? Intentemos mantener un diálogo y achicar las distancias. Hay un gran deseo de achicar distancias. De hecho, algunas iglesias ortodoxas han vuelto a aceptar la autoridad del Papa, ¿no? El cisma no es una herejía, o sea, sino que es una separación de la autoridad. La herejía es la negación de una verdad, y el cisma es la negación de la autoridad, de la autoridad del Papa. Entonces, bueno,
ahora ha habido algunas iglesias orientales que han vuelto, digamos, a esa autoridad del Papa, ¿no? En los últimos siglos. Bueno, entonces, en esa época también, en el siglo XIII, Andrés, XIV, sí, ¿me parece ya un estamos buen por terminar. momento? Ah, ok. Sí, ¿para qué? ¿Para que cortemos o para preguntas? O... Para preguntas, quedan 7 minutos de esta ronda. Ah, bueno, bueno, perfecto. No sé si alguien quiere preguntar. Mitch. Mercedes, Mechi, Hola, ¿cómo ¿cómo andan? te va? ¿Bien y Yo vos? tengo una pregunta acerca de las herejías. Bueno, Sí, acá lo acaba de decir, ¿no? El concepto de en el negar la verdad. La raíz de la herejía es el diablo, es digamos, el hombre que se equivoca, es la búsqueda de la verdad que es errónea. sí. Bueno, el origen del error puede estar, sí, el demonio sí ciertamente interviene, ¿no? Pero no necesariamente está en todo. Te cuento una cosa muy divertida. Había un monje que era muy glotón. Entonces, sabía que en la despensa había quedado un postre, ¿no? Entonces a la noche se despierta, se va a la despensa y le da con todo al postre, ¿no? Liquida el postre, ¿no? Entonces al día siguiente se va a confesar y entonces dice, padre, vengo a acusarme porque anoche había un postre en la despensa y el demonio me tentó y fui y comí. Y se oye una voz de ultratumba que dice, yo no tuve nada que ver, dice. O sea, el demonio interviene, pero basta nuestras propias ganas de morfar, ¿no es cierto?, sin que necesariamente intervenga el demonio. Y con las herejías, con los errores doctrinales puede pasar lo mismo. Puede ser que el demonio así esté ahí metido, él mete la cola donde puede, siempre aprovecha todo. Pero es suficiente con que uno tenga una apreciación equivocada de algo y quiera machacar en eso y sea constante en el error y afirme el error, ¿no es cierto? Y se asiente y se afirme en el error. O sea, un error dicho por equivocación no es una herejía. Imagínate que yo acá en la clase diga algo que está equivocado, cosa que es muy probable. Entonces, pero no, eso no es una herejía, porque la herejía es la obstinación en el error. Es decir, si vos me decís, padre, lo que usted dijo no está bien, y entonces yo considero que leo lo que dice la iglesia y sigo insistiendo en que yo tengo la razón, ahí es donde cometo la herejía. La herejía es un error que se defiende con obstinación en contra de la enseñanza de la iglesia, ¿no? Y bueno, evidentemente eso muchas veces viene acompañada por la soberbia, ¿no? Por la convicción, por confiar más en el propio juicio que en el juicio de la iglesia. Y como decía también Chesterton, las herejías son verdades que se han vuelto locas, ¿no? Este, y en muchas de las herejías, uno lo que descubre es que es cierto, hay como, los herejes tienen algunas percepciones de determinados aspectos, y entonces lo que les falta es eh, hacer que ese aspecto de la verdad que ellos han descubierto, verlos en el conjunto de toda la realidad, ¿no? Entonces, es como que a veces quieren, por ejemplo, el liberalismo, por ejemplo, ¿no? O sea, el liberalismo hace una exaltación de la libertad, pero la exaltación de la libertad que hace es en detrimento del bien. O sea, libertad para hacer cualquier cosa, lo que a mí se me cruza, ¿no? Entonces, bueno, sí, está bien, es una defensa de la verdad, de la libertad, perdón, una defensa de la libertad, pero es una defensa de la libertad que se sale de quicio, ¿no? O, por ejemplo, qué sé yo, el comunismo, ¿no? El comunismo o la teología de la liberación, está muy bien, o sea, está bueno que la iglesia se ocupe de las personas que
están oprimidas por el dolor, que están oprimidas por la pobreza. Ahora, lo que no está bien es hacer una interpretación del Evangelio en clave marxista, en clave lucha de clases, porque ahí ya estás desvirtuando el Evangelio, ¿no? Entonces, hay una parte de verdad, podríamos decir, que es la defensa del desprotegido y del necesitado, que es muy encomiable, pero te está cambiando la doctrina, porque la doctrina de la Iglesia no es la doctrina del odio, no es la doctrina de la lucha de clases, no, es la doctrina del amor, es la doctrina de la entrega, ¿no?